Bien, jóvenes, vamos a continuar con las clases de Física 2. Vamos a ingresar ya a la última parte de este capítulo, donde hemos titulado Temperatura y propagación de calor. Vamos a ver la parte de cambio de estado o de fase, ¿no es cierto? Para hacer una introducción a este nuevo subtítulo, sabemos que debido al calor, la materia se puede transformar, ¿no? Un ejemplo bien claro es de que por ejemplo, se tiene, vamos a indicar, hielo, obviamente está en estado sólido, y si lo agregamos calor, de hielo en este caso se va a convertir en agua, o sea, en líquido, ¿no? Ahora, si seguimos en este caso agregando calor al agua, ya está en este recipiente, ¿no? Se va a calentar el agua y vamos a notar de que se convierte en vapor, ¿no es cierto? O sea, pasa al estado gaseoso. Y también obviamente puede pasar del estado gaseoso al estado sólido, ¿no? Pero más estamos pasando por el estado líquido y luego pasando al estado también sólido. Todo eso nada más que al agregar calor, ¿no es cierto? Si vamos de izquierda a derecha, agregando calor, se produce esta transformación. Y si vamos de derecha a izquierda, ¿verdad? Podemos volver, en este caso, de vapor directamente a hielo, ¿no es cierto? Es así de que estos cambios de estado se definen con los siguientes nombres, vamos a decir. Por ejemplo, de sólido a líquido, ¿no? Generalmente se lo define como fusión, ¿no? Ahora, de líquido a gas o gaseoso se lo define como vaporización. Ahora, haciendo en forma inversa, es decir, de vapor al agua o de gaseoso a líquido, en este caso se define como condensación, ¿no? Y luego de líquido a sólido, es decir, de agua hasta que se vuelve en hielo, ¿no es cierto? Sacándolo calor esta vez, ya no agregando. En este caso se lo llama solidificación. Ahora, también puede haber en este caso, o puede suceder un proceso directo, por ejemplo, de sólido a gaseoso directamente, ¿no es cierto? Y cuando se produce este proceso, se llama de sólido a gas, se llama sublimación. Ahora, también puede darse el caso de que la materia, ¿no es cierto?, directamente pueda transformarse del estado gaseoso al estado sólido, ¿no? Entonces, ese cambio de estado de gaseoso a sólido se llama sublimación inversa. Entonces, estos son los nombres que generalmente se manejan, ¿verdad?, cuando hay en este caso un cambio de fase, ¿no es cierto?, dependiendo de qué estado, a qué estado está pasando la materia. ¿De acuerdo? Bien, vamos a analizar este ejemplo precisamente para hacer notar, en este caso, de que se tiene un recipiente con un cierto líquido, es agua. Este líquido, o más bien, este recipiente contiene agua, cuya masa vamos a indicar que es de 2 kilogramos. O sea, la masa del agua es 2 kilogramos, ¿no? Inicialmente está a una temperatura de 12 grados Celsius. Bien, este líquido lo vamos a introducir en una heladera, o, como ustedes quieran, en un refrigerador, ¿no es cierto? Una vez entonces que lo depositamos en la heladera, ¿no? La pregunta que nos planteamos es hallar número de kilocalorías absorbidas por la heladera y transformar en hielo, obviamente, a este líquido, ¿no es cierto?, en hielo a 0 grados Celsius.
Ahora bien, aquí hay que tomar en cuenta un otro concepto, el calor latente. El calor latente de fusión, en este caso del hielo, acá nos indica, es un dato, es 80 calorías sobre grado, ¿no es cierto? Es decir, el calor latente está relacionado, acá estoy viendo la formulita, el calor latente no es nada más que al calor introducido, ¿no es cierto?, a la sustancia, dividido precisamente entre la masa de la sustancia, ¿no es cierto? Y esta L ya está definida para algunos cambios de estado, ¿no? Y los más comunes en este caso es cuando cambia de hielo, o cuando pasa más bien de hielo a agua, ¿no es cierto? Es 80 calorías sobre gramo. Y cuando pasa de agua, en este caso, a vapor, es 540, ¿no? Esos dos valores son bastante conocidos, ¿no es cierto? Pero en este caso nos interesa el valor de 80, porque este cambio de estado se está produciendo, fíjense bien, del estado, en este caso líquido, ¿no es cierto?, al estado sólido, ¿no? Para eso utilizamos 80 calorías sobre gramo. Bien, haciendo la solución. Calor absorbido indicamos hasta 0 grados Celsius y agregando calor latente. La fórmula que nos vamos a plantear directamente es de que el calor es igual a la masa del agua, calor específico del agua, multiplicado por la variación de temperatura, pero más la masa del agua multiplicado por su calor latente. Ustedes dirán, pero ¿de dónde viene esa formulita? Directamente viene de esta definición, de que el calor latente, dijimos, es igual al calor dividido entre la masa de la sustancia. Ahora, si de acá, pues de esta relación, despejamos precisamente el calor, ¿no es cierto? Esto va a ser igual a la masa de la sustancia multiplicado por el calor latente, ¿no? Y esta masa corresponde al agua, y esta L es ya una constante, ¿no es cierto?, en este cambio de estado. Y está dado por 80 calorías sobre gramo. Bien, entonces notamos de que todos estos datos están, o más bien, acá en esta formulita, ¿no es cierto?, está en función de datos conocidos, y podemos hacer el reemplazo directo. Por ejemplo, acá tenemos la masa del agua. La masa del agua nos indica que es 2 kilogramos. Los 2 kilogramos, llevándolo a gramos, vamos a tener directamente 2000, ¿no? Calor específico del agua. Ya sabemos de que el calor específico del agua es 1 sobre caloría sobre grados Celsius. Y este delta T pasa nada más que la diferencia entre 12 grados Celsius y menos 0 grados Celsius, ¿verdad? Porque el cambio de temperatura que está sufriendo acá este elemento agua es de que inicialmente estaba a 12 grados Celsius, y cuando has introducido a la heladera se vuelve en hielo, y cuando se vuelve en hielo obviamente su temperatura disminuye hasta 0 grados Celsius. Entonces, por lo tanto la diferencia va a ser 12 menos 0, 12 grados Celsius, ¿no? Más acá nuevamente la masa del agua, nuevamente es 2000 gramos, y acá multiplicamos por el calor latente de fusión. Esta L, les repito, y es conocido y es una constante, por lo menos para el agua, ¿no? Y el hielo es 80 calorías sobre gramo. Nos reemplazamos, realizamos toda esta operación. Acá nuevamente, analizando unidades, se va a simplificar gramo con gramo, se simplifica grados Celsius con grados Celsius, ¿no? Nos va a quedar calorías nada más en este término, ¿de acuerdo? En este otro término, igual simplificamos gramos con gramos, y nos queda calorías nada más. Entonces vamos a tener la suma de caloría más caloría, ¿no es cierto? Y haciendo esta operación, ustedes también pueden hacer, multipliquen 2000 por 80, ¿no? Y súmenlo luego a la multiplicación que vamos a realizar 12 por 2000, ¿no? Y esa operación nos da 184.000 calorías. Ahora, como nos pide de que hallemos en kilocalorías, ¿no es cierto?, hacemos el factor de conversión sabiendo de que en una caloría existe 1000, ¿no ve? ¿No? Es decir, acá les aclaro, ¿no es cierto? A ver, sabemos que, acá para que esté más explícito, acá mismo, ¿no? Podemos aclarar. Si el resultado me da 184.000 calorías, ¿verdad?
Realizamos un factor de conversión, ¿no es cierto? Acá colocamos calorías y acá colocamos kilocalorías, ¿verdad? Y una kilocaloría obviamente es igual a 1000 calorías. Desde acá se va a simplificar caloría con caloría y este resultado vamos a tener en kilocalorías, ¿no es cierto? Y 184.000 dividido entre 1000 es nada más que 184. Este es el resultado. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la forma de poder analizar este ejemplo, donde en este caso, en esta variación precisamente de temperatura, hay un cambio de estado. Es decir, del estado líquido está pasando al estado sólido, ¿no? Y las operaciones ya se realizan ahora de esta manera. ¿De acuerdo? Acá agregando el calor latente. ¿Sí? Bien, para aclarar un poco más este concepto, vamos a analizar un ejemplo donde también haya más bien un cambio de estado, ¿no? De la materia. Acá coloco el ejemplo, ¿no es cierto? Bien, vamos a tomar en cuenta, en este caso, el espesor de una capa de hielo, ¿no? Este es el espesor de una capa de hielo. Bueno, represento de esta forma, ¿no es cierto? Está en un estanque de agua, ¿no? Y esta distancia inicial que se tiene, vamos a tomar como dato, llamaré Y. Y esta Y vamos a asumir que es de 2 centímetros, ¿no es cierto? Ahora bien, queremos saber, ¿no? Si está en un estanque de agua, ¿no es cierto? Acá, en la parte inferior se tiene 0 grados Celsius. Pero en la parte superior se tiene una temperatura menor, ¿no es cierto? Entonces, queremos saber, en este caso, para que esta capa de hielo aumente su espesor de 2 centímetros hasta 3 centímetros, ¿cuál es el tiempo que debe demorar? ¿No? Es decir, fíjense bien, si acá está 2 centímetros, ¿no es cierto? Entonces, para que este grosor del hielo aumente a 3 centímetros, entonces nos imaginamos de que va a aumentar su grosor de esta forma. Algo así más o menos, ¿no? ¿No es cierto? Pero para ello, en este caso, este grosor ya va a ser de 3 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces, les repito, para que aumente el grosor de esta, indicamos, de esta capa de hielo, de 2 centímetros hasta 3 centímetros, ¿qué tiempo va a tardar? Pero ahora, otros datos adicionales que tenemos es de que en la parte inferior está a temperatura de 0 grados Celsius, ¿no es cierto? Y en la parte superior vamos a asumir en este caso que está, indicamos a menos 20 grados Celsius. 25 colocamos, ¿no? 25 grados Celsius. Por ejemplo, en una época de invierno, ¿no? Les repito, en la parte de abajo está a 0 grados Celsius, esta capa de hielo, ¿no? Y en la parte superior está una temperatura de menos 25 grados Celsius. Inicialmente, esta capa de hielo tiene 2 centímetros de grosor y lo que queremos saber es qué tiempo tardará en aumentar este grosor de 2 centímetros hasta 3 centímetros. ¿De acuerdo? Ahora bien, por otro lado, también en este caso podemos considerar de que las áreas van a ser iguales, ¿no? Es decir, el área más bien en la parte inferior, llamo área, ¿no? Esta área va a ser lo mismo que en la parte superior, ¿no es cierto? Esta área, si lo vemos desde abajo, ¿no? Va a ser lo mismo, en este caso, a la área en la parte superior, si es que lo viéramos desde arriba, ¿no es cierto? Entonces acá también, a ver, indico, espero que se entienda, esta área A va a ser el mismo. ¿De acuerdo? Ahora bien, por otro lado, para empezar a
resolver este problema, vamos a dar a conocer los datos del hielo, ¿no? En los datos del hielo, la densidad de hielo es 0,92 gramos sobre centímetro cúbico. Esta es la densidad del hielo. Además, el coeficiente de conductividad térmica del hielo, ¿no?, lo podemos encontrar en tablas, es igual a 0,004, ¿verdad? 0,004. Está en unidades de caloría, centímetro, centímetro indicamos segundo, ¿no es cierto? Grado Celsius. Es el coeficiente de conductividad térmica del hielo. Pero además, el calor latente también va a ser necesario conocer. Acá la transformación que está realizando precisamente otra vez de líquido a sólido. Entonces vamos a utilizar este mismo valor que hemos utilizado en el anterior problema, es decir, de 80 calorías sobre gramo. ¿No es cierto? Entonces, la pregunta está planteada, ¿verdad? Acá les reitero, calcular el tiempo. Calcular el tiempo que tarda, indicamos. La capa de hielo, decimos, calcular el tiempo que tarda la capa de hielo en aumentar su grosor, indicamos su grosor, ¿no es cierto?, de 2 centímetros a 3 centímetros. ¿De acuerdo? A ver, ¿cómo vamos a analizar este problema? Inicialmente vamos a plantearnos la fórmula que ya conocemos de la rapidez de propagación de calor, ¿no es cierto?, el cual hemos determinado precisamente de la siguiente forma, ¿no?, haciendo ya la solución, ¿no es cierto? Entonces decimos, aplicando, indicaremos la formulita que habíamos dado a conocer de que calor sobre tiempo es la misma H, ¿no?, que hemos representado, ¿no es cierto? Esto es igual, decimos, a precisamente coeficiente de conductividad térmica por el área multiplicado por una variación de temperatura y dividido entre su grosor o espesor. Esta Y significa el espesor de la capa de hielo, ¿no? Ahora, si lo vamos diferenciando, ¿qué significa diferenciar? Ustedes también recordarán conceptos de cálculo 1, ¿no es cierto? Es decir, diferencial del calor sobre el diferencial de tiempo, y esto va a ser nada más que el coeficiente de conductividad térmica por el área, variación de temperatura, dividido entre el espesor, en este caso Y. ¿No es cierto? Podemos llamar una primera ecuación. ¿De acuerdo? Bien, por otro lado, también podemos plantearnos el concepto de calor latente. ¿No es cierto? En este caso decimos entonces de calor latente, ¿no? Recordando el calor latente es igual, dijimos, a L, ¿no es cierto?, calor sobre la masa de la sustancia, ¿verdad? La sustancia fuerte. Ahora, si de acá despejamos el calor, ¿no es cierto?, despejando el calor, acá vamos a tener el calor latente multiplicado en este caso por la masa de la sustancia. Nuevamente decimos diferenciando, ¿no? Indicamos diferenciando. Al hacer esta diferenciación, vamos a notar de que, bueno, diferencial de calor, ¿no es cierto?, es igual a L, que es una constante, diferencial de masa. ¿Está bien? O también podemos decir diferencial de calor. Acá L. La diferencial de masa, que es igual.
es igual a la densidad precisamente del hielo multiplicado por el diferencial de volumen, ¿verdad? Porque sabemos que basamos en el concepto de que la densidad es masa sobre volumen, ¿verdad? ¿No es cierto? Y si de acá queremos despejar la masa, va a ser igual directamente densidad por volumen, ¿verdad? Aquí está, densidad por volumen precisamente. ¿De acuerdo? Solo que estamos diferenciando. O también diferenciar, en este caso, del calor, lo presentamos de la siguiente forma, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a L, acá la densidad, pero acá es igual a el diferencial de volumen. Simplemente va a ser al área multiplicado por el diferencial de la distancia y. ¿No es cierto? Este diferencial de la distancia d, si ustedes recuerdan conceptos de cálculo 1, si vamos a hacer, o si va a crecer este espesor, entonces vamos a tomar en cuenta un pequeño diferencial de la distancia que va creciendo. Este es el diferencial de y. ¿No es cierto? Y este diferencial de y obviamente va a variar de 2 hasta 3. ¿De acuerdo? Bien, entonces, esta ecuación lo llamamos ecuación 2. ¿No es cierto? Ahora sí, la ecuación 2 ya podemos emplazar en la 1. ¿No? ¿Qué significa eso? De que en vez de diferencial de calor, voy a reemplazar por L, acá densidad, acá área, acá diferencial de Y, ¿no es cierto? Sobre el diferencial de tiempo, ¿no? Y entonces igual a una al coeficiente de conductividad térmica, área, multiplicado variación de temperatura, dividido entre la distancia Y. Ahora, como estas áreas son iguales, ¿no es cierto? Las vamos a simplificar rápidamente, ¿no? ¿Y de qué manera queda nuestra relación? Acá la L, que es el calor latente, ¿no? Multiplicado por diferencial de Y sobre diferencial de tiempo, ¿no? Y esto es igual al coeficiente de conductividad térmica, acá el delta de T sobre la Y. Ahora sí, podemos ir ya ordenando, ¿no es cierto? Al ir ordenando, fíjense, lo que vamos a tener es lo siguiente, ¿no? Tenemos acá en el lado izquierdo calor latente, densidad, esta Y lo paso al otro lado, ¿no? Multiplicado por diferencial de Y, ¿no? Y este elemento, la constante, el coeficiente de conductividad térmica por tiempo, lo paso al otro lado, va a pasar con K, delta de T, ¿verdad? K, delta de T. ¿Qué pasa en el lado derecho? Directamente puedo llevar al otro lado con diferencial de T. ¿No es cierto? Ahora bien, una vez que tengo esta representación, esta parte la voy a usar, ¿no? Entonces, ya vamos a poder ordenar aún más todavía con las mismas variables, ¿no es cierto? Entonces acá tendremos, acá voy a continuar, ¿no? Calor latente L, densidad, la Y, diferencial de Y, ¿no es cierto? Y acá tendremos precisamente separando, ¿verdad? K multiplicado por diferencial de, o más bien, intervalo de temperatura. Este vamos a tener diferencial de tiempo, ¿no? Entonces, aquí nos permite directamente aplicar ya integrales, ¿verdad? ¿No es cierto? De esa forma, ¿no? Ahora, en la Y, en este caso, ¿Y de dónde a dónde varía? De 2 centímetros a 3 centímetros. Entonces, decimos varía de 2 centímetros a 3 centímetros. ¿Qué pasa con el tiempo? Desde un tiempo 0 hasta un tiempo t, que no conocemos. ¿De acuerdo? De esta forma podemos hacer ya nuestra operación. O también, ¿no? Si estamos hablando de una ecuación, ustedes saben de que también se puede escribir como diferencial de t, ¿no? De 0 a t en este caso. Y también, en este caso, la L, acá, densidad, acá la Y, perdón, esta Y en este caso involucra acá, ¿no? Aquí involucra, ¿no? Algo así. Ahora sí, de 2 a 3, ¿no? Bueno.
porque y tiene que tener relación con diferencial de y. Pero ordenando acá, no hay problema. L diferencial en este caso de y, acá tengo la K, ¿no es cierto? Acá el delta T, ¿verdad? Y acá sí va a quedar como y diferencial de y. Acá sí la integral, ahora sí está bien, mucho mejor, de 2 a 3. ¿De acuerdo? Ahora bien, esta integral notamos que es simplemente alrededor del tiempo, ¿verdad? A nuestra integral, ¿no es cierto? Vamos a tener la L, acá la densidad, acá la K, multiplicada por el delta T, ¿no es cierto? Esta integral, como ustedes notarán, directamente va a estar dada con y cuadrado sobre 2, ¿no? Pero y cuadrado sobre 2 integrado de 2 hasta 3, hablando en centímetros, ¿no es cierto? Ahora bien, acá ya es directamente matemáticas, ¿no? Donde vamos a obtener ya un resultado, indicamos final, ¿no? Para calcular este tiempo, ¿no es cierto? Antes este 2 puedo llevar adelante, voy a tener L, acá densidad, acá, el 2 les repito, lo llevo adelante, acá va a estar la K, la constante, y acá el delta T, ¿no es cierto? Y acá haciendo los emplazos de 3 a 2, sabemos que se puede representar como 3 al cuadrado, ¿verdad? Menos el 2 al cuadrado. ¿De acuerdo? Bien, entonces, empezando datos, acá vamos a tener L. ¿Pero qué es L? Bueno, L acá, ya también tenemos datos. L habíamos indicado que es 80, ¿no es cierto? 80 calorías en este caso sobre una cierta cantidad. 80 indicamos entonces calorías sobre gramo. Es el calor latente, ¿no? Calorías sobre gramo, ¿no? ¿Qué es L? L es la densidad del hielo, 0,92 dijimos, ¿no es cierto? Gramos sobre centímetro cúbico, ¿no? Centímetro cúbico. Lo vamos a dividir entre, en este caso, 2 veces, ¿no? La K. ¿Pero qué es la K? Es el coeficiente de conductividad térmica. Hemos anotado 0,04, ¿verdad? Las unidades estaban dadas, como ustedes recordarán, en calorías, ¿no? Centímetro por segundo, grados Celsius, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa con el delta T? El delta T en este caso es nada más que la diferencia de temperaturas, ¿no es cierto? En este caso se toma en cuenta la temperatura de 0, ¿no? Menos 25 grados, en este caso Celsius. ¿De acuerdo? Grados Celsius. Este es el delta T, ¿no es cierto? Se toma en cuenta, ya les he indicado, la temperatura mayor. La temperatura mayor, ¿cuál es? Entre 0 y menos 25. Obviamente 0, ¿no? Esto que coloco acá más entre 0. Y voy a estar ahora la temperatura menor, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa acá? 3 elevado al cuadrado, sabemos que es 9, ¿verdad? Menos 2 elevado al cuadrado es 4, ¿no? Pero estos datos están ya ahora en centímetro cuadrado, ¿verdad? Ahora, si hacemos operaciones, ¿no es cierto? Ustedes también pueden hacer operaciones acá, ¿verdad? El resultado tiene que darnos en segundos. ¿Cuánto les da? ¿Pueden operar, por favor? Hacer su operación. Además, las unidades, ¿no? Tiene que dar en segundos necesariamente, ¿no es cierto? Entonces acá notamos de que, a ver, se va a simplificar, por ejemplo, se va gramos con gramos, se va caloría con caloría, ¿no es cierto? Se va grados Celsius con grados Celsius. ¿Estás de acuerdo? Ahora acá tenemos, en cuanto a unidades de longitud, centímetro, de acá por centímetro cuadrado, centímetro cúbico. Y con el centímetro cúbico de acá del numerador,
también se va a simplificar. ¿No es cierto? ¿Qué no se ha simplificado? No se ha simplificado acá el segundo. Y precisamente el resultado, haciendo extremos y medios, ustedes notarán de que el segundo va a subir al numerador. ¿No es cierto? Entonces, haciendo toda esta operación, no sé si ya lo han sacado. ¿Cuánto sale? ¿Me han sacado? Yo obtengo 1840 segundos. ¿Sí? ¿Está bien ese valor? ¿No? Ahora, si lo llevamos a minutos, ¿no es cierto? Si lo llevamos en este caso a minutos, se le vayan transformando. ¿Cuántos minutos es? ...140 segundos en minutos, ¿no? Esta transformación es sencilla, ¿no es cierto? Decimos transformando, indicaremos en minutos, ¿no? Entonces acá tenemos el resultado de 1840 segundos. Realizamos un factor de conversión, acá colocamos segundos y acá colocamos minutos. Sabemos que en un minuto existe 60 segundos. Se simplifica segundos con segundos y este tiempo ahora va a estar definida en minutos. Licenciado, son 30 minutos, punto 6. Ya, dos décimas más, 30 punto, creo que... 30.66, 6. Ya, redondeando, a 67 podemos colocar. ¿Sí? Ya. Ya, por lo tanto, el tiempo que va a tardar entonces en aumentar, les repito, el espesor de esta capa de hielo de 2 centímetros a 3 centímetros, precisamente es en minutos, 30 minutos y algo más. ¿No es cierto? Es el tiempo que va a tardar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como se notará en este ejemplo, también hay una transformación de la materia, de líquido a sólido. ¿Sí? En los apuntes que les he enviado, hay un ejemplo parecido a esto. Yo quisiera que lo vayan viendo también. Le he cambiado datos nada más, ¿no? El procedimiento es el mismo. ¿Sí? Bien, jóvenes, entonces, de esta forma, y aclarando con los ejemplos, concluimos este capítulo de temperatura y propagación de calor. La próxima clase vamos a empezar ya con el concepto de teoría cinética de los gases, ¿no es cierto? Entonces, ahí vamos a ver los conceptos que se tienen de los gases ideales más que todo, ¿no? Ley de Boyle, Charles, Gay-Lussac, ecuación de estado, ¿no es cierto? La ley combinada, ¿no? Y otros aspectos relacionados. Bien, bueno, por ahora acabamos acá la clase, ¿no? Y nos veríamos la próxima semana, ¿no? Pero siempre vayan repasando, jóvenes, no se vayan descuidando. Me preguntaba un alumno acerca de la bibliografía. Quisiera que vean la parte de la grabación de la primera clase. Ahí está toda la bibliografía, jóvenes, ¿ya? Y si les recuerdo, a ver, ¿qué libros? Principalmente les aconsejaría el libro de Física General de Cel-Szymanski. Es un interesante texto, ¿no? Ahora otro libro de Física General, en este caso es de Raymond Serway. Bueno, Raymond Serway, ¿no? Entonces, estos son dos interesantes libros. Quisiera que lo vean estos textos, donde la parte teórica
está bastante bien explicado y aclara también con ejemplos. ¿Sí? Bien, bueno, entonces nos vemos en la próxima clase. Bien, les agradezco por su atención. Listo, gracias, licenciado. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Lice. Hasta luego.